recién. Ya empezamos. Aunque no lo había visto debido a la agitación inicial, el mayor McDonald se encontraba entre los asistentes a la fiesta, ataviado con una llamativa chaqueta nueva de uniforme de un vívido escarlata y un sombrero cargado de pasamería. Se lo quitó y me dedicó una profunda reverencia con aspecto alegre, sin duda alguna porque no venía acompañada de animales domésticos. Apso y la cerda blanca se habían quedado en el cerro. A sus órdenes, señora, dijo. Lo he visto hablando con la señorita Flora. Es encantadora, ¿verdad? Y también es una mujer muy guapa y animada. Sí lo es, coincidí, de modo que ya la conoce. Ah, sí, respondió con una expresión de profunda satisfacción en su rostro aturdido. Perdón. De su rostro curtido. No me atrevería a decir que somos amigos, pero creo que podría afirmar con modestia que nos conocemos. Acompañé a la señora McDonald y a su familia desde Wilmington y tuve el honor de ayudarlos a que se instalaran en su residencia actual. ¿De veras? Los miré con interés. El mayor no era la clase de persona que se impresionaría ante las celebridades. Era un individuo que apreciaba sus costumbres, igual que el gobernador Martín, evidentemente. El mayor contemplaba a Flora McDonald como si la considerara de su propiedad, registrando con aprobación la forma en que la gente se agolpaba en torno a ella. He accedido con mucha amabilidad a hablar hoy, me dijo, balanceándose un poco sobre los talones de sus botas. ¿Cuál le parece que sería el mejor lugar, señora? ¿Desde la terraza, dado que es el punto más elevado, o quizás cerca de la estatua del parque, porque al estar en el centro permitiría que la multitud la rodee, lo que permitirá que un mayor número de personas oyeran sus palabras? Creo que con este calor, si la ponen en el parque, cogerá una insolación, repliqué, torciendo mi propio sombrero de paja de ala ancha para cubrirme la nariz. La temperatura sin duda rondaba los 30 grados y la humedad del 90%. Mis finas enaguas colgaban empapadas sobre mis extremidades inferiores. ¿Qué tipo de declaraciones hará? Solo un breve discurso sobre el tema de la lealtad, señora, sin mucho más énfasis. Ah, ahí está su esposo hablando de Kingsburg. Con su permiso, señora, volvió a inclinarse. Se enderezó, se puso el sombrero y se alejó por el parque en dirección a Jamie y a Yocasta, que todavía estaban junto a Alan McDonald. ¿A quién llamaban? Kingsburgon, a la manera escocesa por el nombre de su finca en Skye. Comenzaban a traer comida, cabezas de ovejas hervidas, soperas de guiso, una enorme tina de sopa a la reina, en clara referencia a la invitada de honor, bandeja de pescado, pollo y conejos fritos, lonchas de venado al vino tinto, salchichas ahumadas, pasteles de forfar, estofado de verdura y carne asada, pavos asados, pastel de paloma, platos de cul con puré de nabos, manzanas asadas rellenas de calabaza desecada, tartaletas de calabacín, de maíz y de setas, gigantescas cestas rebosantes de bollos frescos, pasteles y otros panes. Yo sabía muy bien que todo aquello no era más que el preludio de la barbacoa, cuyo suculento aroma flotaba en el aire, una gran cantidad de puercos, 3 o 4 reses vacunas, 2 ciervos y el plato fuerte, un bisonte de los bosques, obtenido solo Dios sabía cómo o dónde. Un murmullo de placentera expectativa se elevó en torno a mí, cuando los asistentes comenzaron a aflojarse los cinturones, de forma metafórica, y se dirigieron a las mesas con la firme decisión de cumplir con el deber que la ocasión les exigía. Jamie aún se mantenía bien pegado a la señora McDonald. Le servía un plato de algo, que desde lejos parecía ensalada de brócoli. Levantó la vista, me vio e hizo un gesto para indicarme que me dirigiera hacia ellos. Pero yo negué con la cabeza y señalé con mi abanico las mesas del buffet, donde los invitados iban comiendo y se iban poniendo manos a la obra como saltamontes en un campo de cebada. No quería perderme la oportunidad de preguntar por Manfred McGillivray,
antes que el estupor de la saciedad embargara a los comensales. Así que me intenté en la lid, aceptando los bocados que me ofrecían diversos sirvientes y esclavos, deteniéndome a charlar con los conocidos que veía, y en particular con los provenientes de Hillsborough. Sabía que Manfred había pasado mucho tiempo allí, recibiendo encargos para construir armas, entregando los productos determinados y haciendo pequeñas tareas de reparación. Se me ocurrió que lo más probable es que hubiera ido allí, pero ninguno de aquellos con los que hablé lo había visto, aunque casi todos lo conocían. Agradable el mozo, me dijo un caballero, con una pausa mientras bebía. Lo echamos mucho de menos, con excepción de Robin. Son pocos los armeros que hay en este lugar. Y en Virginia. Yo sabía que era cierto, y por eso me pregunté si Jamie estaría teniendo suerte en su búsqueda de los mosquetes que necesitaba. Tal vez tuviera que recurrir a los contrabandistas que Sir Jones conocía. Acepté un pastelillo de la bandeja que me ofreció un esclavo que pasaba por mi lado y seguí adelante, mascando y charlando. Se hablaba mucho de una serie de inflamados artículos que habían aparecido recientemente en Chronicle, el periódico local, cuyo propietario era un tal Fogarty Sims, era mencionado con considerable simpatía. Sims es un tipo con coraje, dijo el señor Goldwyn, moviendo la cabeza, pero no creo que pueda hacer resistiendo. Hablé con él la semana pasada y me dijo que teme por su pellejo. Lo han amenazado, ¿sabes? El tono de los comentarios me hizo suponer que el señor Sims era leal a la corona, lo cual las diversas versiones que me dieron parecía que era cierto. Se hablaba de que estaba a punto de salir en un periódico rival, que apoyaría los proyectos de los simpatizantes de los Whigs, sus incautas denuncias de tiranía y llamadas a derrocar al rey. Nadie sabía exactamente quién se encontraba detrás de la empresa, pero se decía, con gran indignación ante la idea, que traerían a un impresor del norte, donde las gentes eran muy dadas a tan perversas ideas. El consenso general era aquellas personas que estaban buscando una patada en el trasero que les hicieron recuperar el sentido. Yo no me había sentado a comer formalmente, pero una hora después de avanzar con lentitud, entre huestes y atareadas quijadas de manadas errantes de bandejas aperitivos, se sentía como si me encontraría en un banquete de la corte francesa. Aquellas ocasiones duraban tanto que se colocaban originales discretamente bajo los asientos de los invitados, y se hacía caso omiso a aquellas personas que de vez en cuando se desplomaban y se deslizaban bajo la mesa. La presente ocasión era más informal, pero no mucho menos prolongada. Después de pasar una hora con los entrantes, la humeante barbacoa se trasladó desde los pozos cercanos a de los establos hasta el parque, sobre las parihuelas de madera cargadas a hombros de los esclavos. La visión de inmensas piezas de carne vacuno, cerdo, venado y bisonte, relucientes de aceite y de vinagre, rodeados por ciertos de calcinados cuerpos más pequeños de paloma y codorniz, fue recibida con aplauso por los comensales, que a estas alturas ya estaban bañados en sudor por sus esfuerzos, pero no por ello perdían el entusiasmo. Yocasta, sentada junto a su invitada, parecía complacida por el sonido con el que los invitados expresaban su agradecimiento por su hospitalidad, y se inclinó hacia Duncan, sonriéndole y posando una mano sobre su brazo, mientras le decían algo. Duncan ya no parecía nervioso. Gracias a que se había tomado 1 o 2 litros de cerveza y casi una botella entera de whisky. Y también parecía que estaba divirtiéndose. Le dedicó una amplia sonrisa a Yocasta, aventurándose después a hacerle una observación a la señora McDonald's, quien se echó a reír por lo que fuera que él le hubiese dicho. No me quedaba más remedio que admirarla. Estaba asediada por todos lados, por personas que querían decirle algo, pero mantenía un admirable aplomo, mostrándose amable con todo el mundo, por más que eso significara a veces permanecer sentada durante 10 minutos con un bocado de comida en el tenedor suspendido en el aire.
mientras escuchaba alguna historia interminable. Al menos estaba a la sombra, y Fedra, vestida de muselina blanca, no se movía de su lado, abanicándola y ahuyentando las moscas con un gran abanico a base de hojas de palma. ¿Limonada, señora? Un agobiado esclavo que brillaba a causa del sudor me mostró una bandeja y otra más de donde cogí un vaso. El sudor caía a chorros, las piernas me dolían y tenía la garganta seca de tanto hablar. En ese instante no me importaba que contuviera el vaso, siempre que se tratase de algo líquido. Pero al probarlo cambié de opinión al instante. Era un zumo de limón con agua de cebada. Y aunque en efecto se trataba de un líquido, sentí más deseos de echármelo por el cuello de mi vestido que de beberlo. Me acerqué procurando pasar inadvertida, una manta de codezo con intención de verter allí mi trago, pero antes de que pudiera hacerlo me lo impidió la aparición de Gerald Forbes, que salió detrás de la planta. Se sobresaltó tanto al verme como yo a él. Retrocedió como un respigo y lanzó una veloz mirada por encima del hombro. Miré en esa dirección y vi a Robert Howard y a Cornelius Harnett, que se alejaban, cada uno por su lado. Resultaba evidente que los tres estaban cansados, que los tres habían estado hablando tras la manta de codezo. Señora Fraser, dijo con una pequeña referencia, a sus órdenes. Le respondí con una reverencia y un vago murmullo cortés. Hubiera querido deslizarme y seguir mi camino, pero él se inclinó hacia mí, evitando mi fuga. «Me han dicho que su esposo le ha dado por coleccionar armas de fuego, señora Fraser», me dijo en un tono bajo y muy poco amistoso. De veras, yo llevaba el abanico abierto, al igual que el resto de las mujeres que estaban allí. Lo agité frente a mi nariz con aire lánguido, ocultando la mayor parte de mi expresión. ¿Quién le ha dicho semejante cosa? Uno de los caballeros con los que él se puso en contacto para tal fin, dijo Forbes. El abogado era fornido y le sobraron unos cuantos kilos. Tal vez el matiz rojo de sus mejillas se debería más a eso que al disgusto, o quizás no. Si me permite abusar de su bondad, señora, le aconsejaría que ejerciera su influencia sobre él, que le sugiriera que ese no es el camino más prudente. Para empezar, intervine, inspirando profundamente el aire caliente y húmedo. ¿Qué camino cree usted que está tomando mi marido? Uno poco recomendable, señora, dijo. Como prefiero ver el asunto a la luz más favorable que puedo, doy por sentado que busca armas para armar su propia compañía de milicianos, lo cual es legítimo, aunque preocupante. Cuán deseable o no sea tal proceder se ve en sus acciones posteriores, pero sus relaciones con los Cherokee son bien conocidas y se rumorea que es posible que las armas terminen en manos de los salvajes, con el fin de que éstos las vuelvan contra los súbditos de su majestad, que pretendan oponerse a la tiranía y los abusos y la corrupción. Perdón. Ah, la corrupción tan definida entre los funcionarios que gobiernan, si es que puede emplearse un término tan amplio para referirse a sus acciones, esta colonia. Le dirigí una larga mirada por encima de mi abanico. Si no fuera porque ya sé que usted es abogado, sus palabras me lo habrían confirmado. Me ha parecido entender que sospecha que mi marido quiere dar las armas a los indios y que eso no le agrada. Por otro lado, si sus deseos fueran, en cambio, armar su propia milicia, eso podría ser algo bueno, siempre y cuando ésta actúe según sus designios. ¿Es así? Un chispazo de diversión cruzó sus ojos hundidos e inclinó la cabeza hacia mí, modo de reconocimiento. Su perspicacia me asombra, señora, dijo Forbes. Yo asentí y cerré el abanico. Muy bien, pero ¿podría preguntarle cuáles son sus designios? No le preguntaré qué le hace pensar que Jamie debería acatarlos. Se echó a reír y sus pesadas facciones, ya sonrojadas por el calor, enrojecieron aún más bajo su elegante peluca.
Deseo justicia, señora, la caída de los tiranos y la causa de la libertad, respondió. Lo mismo que quiere cualquier hombre honesto. Solo por la libertad a la que ningún hombre honesto renuncia, sino al morir. La frase resonó en mi cabeza y mi expresión debió mostrarlo, porque Forbes me miró fijamente. Tengo en alta estima a su marido, señora, me dijo en voz baja. Le explicaría lo que le acabo de decir. Hizo una reverencia, se volvió y se marchó sin esperar mi asentimiento. No había bajado la voz al hablar de tiranos y de libertad. Vi las cabezas de quienes estaban cercas se volvían hacia él, y que a su paso se formaban grupos que murmuraban. Distraída, tomé un sorbo de limonada y me vi obligada a tragar el repugnante líquido. Luego fui en busca de Jamie, que seguía cerca de Alan McDonald, pero se había alejado un poco, y conversaba en privado con el mayor McDonald. Las cosas iban más deprisa de lo que yo había supuesto. Creía que las ideas republicanas aún eran minoritarias en esa parte de la colonia, pero el hecho de que Forbes hablara tan abiertamente en una reunión pública daba a entender que iban ganando terreno. Me volví para mirar al abogado y vi que los hombres, con los rostros tensos por la ira y la sospecha, le salían al paso. Estaban demasiado lejos para escuchar qué se decía, pero sus posturas y sus expresiones eran muy claras. Intercambiaban palabras con creciente vehemencia, y eché un vistazo en dirección a Jamie. La última vez que había asistido a una barbacoa como aquella era en River Round. Los días previos a la guerra de la regulación se habían producido una pelea en el parque, y ahora tenía la impresión de que era muy posible que algo así volviera a ocurrir. El alcohol, el calor, la política caldeaban los ánimos en cualquier reunión, y más aún a la que principalmente asistían escoceses de las Islas. Y tal vez se había producido una pelea, puesto que más hombres estaban congregando en torno a Forbes y sus dos oponentes, cerrando los puños, preparándose, de no ser porque el gran gong de Yocasta retumbó desde la terraza, haciendo que todos levantaran la vista sobresaltados. El mayor estaba de pie sobre un barril de tabaco, con las manos en altos, sonriendo a la multitud con el rostro enrojecido, por el calor, la cerveza y el entusiasmo. «C'est mille feuilles», exclamó, y le respondieron con aplausos, entusiastas, «y danos la bienvenida 100.000 veces a nuestros honorables invitados». Continuó en gaélico, señalando a los McDonalds, que ahora estaban a su lado asistiendo con la cabeza y sonriendo ante los aplausos. Por su actitud se me ocurrió que estaban acostumbrados a aquella clase de recepción. Tras unas cuantas observaciones preliminares, parcialmente ahogados por los gritos vehementes, Jamie y Kingsburg se levantaron con cuidado a la señora McDonald, quien tras tambalearse un poco sobre el barril, recuperó el equilibrio, apoyándose en las cabezas de ambos, sonriendo ante la risa de los asistentes. Dedicó una sonrisa radiante a la multitud, que se la devolvió de manera unánime, y cayó de inmediato para escucharla. Tenía una voz clara y aguda, y era evidente que estaba acostumbrada a hablar en público, algo bastante inusual a una mujer de esa época. Yo estaba demasiado lejos para escuchar cada una de sus palabras, pero no me costó captar la base del discurso. Tras dar las gracias con amabilidad a sus anfitrionas, a la comunidad escocesa que lo habían recibido a ella y a su familia, con tanta calidez y generosidad, y a los asistentes, se embarcó con una apasionada exhortación contra lo que llamó las facciones, instando a sus oyentes a que participaran en la sofocación de ese peligroso movimiento que no podía sino causar gran agitación y amenazar la paz, la prosperidad que tantos ellos habían alcanzado en esa bella tierra, arriesgando todo por obtenerlas. Y entonces me di cuenta que una leve conmoción tenía razón. Había oído a Brie y a Roger discutir el tema. ¿Por qué los escoceses de las Islas, que tanto no habían sufrido bajo el dominio de Inglaterra, tenían que luchar con el bando inglés como tantos de ellos harían en su momento?
¿Por qué tienen algo que perder y muy poco que ganar? Había explicado Roger con paciencia. Y saben que otros, como es luchar contra los ingleses. ¿Acaso crees que los que sobrevivieron a la limpieza de las inglas que encabezó Cumberland lograron marcharse a América y reconstruyeron sus vidas desde la nada? Están ansiosos para volver a sufrir esa experiencia. Pero ¿cómo no van a querer luchar por la libertad? Había alegado Brie. Él la miró con aire cínico. Ya tienen libertad, mucha más de la que han tenido en Escocia. Saben muy bien que se arriesgan a perderla, si se arriesgan a perderla y si hubiera una guerra. Y además, añadió, no olvides que casi todos han formulado un juramento de lealtad a la corona. No la van a violar a la ligera, y menos aún por algo que parece ser otra conmoción política disparatada y sin duda de breve recorrido. Es como, arrugó la frente buscando una analogía adecuada, como las panteras negras o el movimiento por los derechos civiles. Cualquiera puede entenderlos desde el punto de vista del idealismo, pero para mucha gente de clase media, todo el asunto era amenazador y aterrador, y solo querían que pasara para que la vida siguiera transcurriendo en paz. El problema era, por supuesto, que la vida nunca transcurría en paz, y aquella disparatada conmoción, en particular, no iba a pasar. Distinguía a Brianna entre el gentío, con los ojos entornados. Especulaba pensativa mientras Flora MacDonald hablaba de las virtudes de la lealtad con su voz aguda y clara. Oí una suerte de bufido muy cerca de mí, y al volverme vi a Gerald Forders, cuyas pesadas facciones expresaban desaprobación. Vi que ahora tenía refuerzos. 3 o 4 caballeros estaban muy cerca de él, mirando a uno y a otro lado, aunque procuraban disimularlo. A juzgar por el ánimo del gentío, pensé, tenían una desventaja numérica de aproximadamente 200 a 1, a medida que la bebida los afectaba y que el discurso proseguía a los 200 que se veían cada vez más empecinados en sus opiniones. Desvié la vista y volví a ver a Brianna, dándome cuenta que ahora también ella contemplaba a Gerald Forbes, quien le devolvía la mirada. Ambos eran más altos de los que los rodeaban y se clavaban la vista por encima del gentío que los separaba. Él con animosidad, ella con desdén. Ella lo había rechazado sin tacto alguno cuando él le pidió la mano, hacía algunos años. No cabía alguna duda que Forbes no estaba enamorado entonces, pero tenía un considerable grado de autoestima y no era del tipo de personas que se tomaban tal desaire en público con resignación filosófica. Brianna volvió la cabeza con frialdad, como si no hubiera percatado de que estaba allí, y murmuró algo a la mujer que tenía junto a ella. Oí que él gruñía otra vez y que les decía algo en voz baja a sus compatriotas, tras lo cual todos estos se marcharon, volviéndole la espalda con insolencia a la señora MacDonald, que seguía hablando. Se abrieron paso entre la apretada multitud, seguidos de jadeos y murmullos de indignación, aunque nadie se ofreció a detenerlos. La ofensa que indicaba su partida quedó sofocada por el prolongado estallido de aplausos que celebró la conclusión del discurso. Conducidos por el mayor McDonald's, en el generalizado alboroto, nadie habría notado la partida de unos pocos Queens disgustados. Encontré a Héctor, desenredándose el pelo con los dedos antes de recogerse de otra vez. Ha sido un éxito atronador, ¿verdad? Pregunté. Vaya, repuso él, vigilando con recelo a un caballero evidentemente ebrio que intentaba cargar un mosquete. Mira a ese hombre, Sassenage. Es demasiado tarde para dispararle a Gerald Forbes. ¿Has visto cómo se ha marchado? Jamie asistió con la cabeza, atándose la coleta con un cordel de cuero. Ha sido lo más parecido que he podido hacer una declaración abierta, sin subirse al barril junto a Fionnagal, lo que habría convertido en un excelente clavo, en un excelente blanco.
Estudié al caballero del rostro enrojecido, que en ese momento se vertía en pólvora sobre los zapatos. Me parece que no tiene balas. Bueno, mejor. Jamie le restó importancia con un gesto. La mayor McDonald's está en forma, ¿verdad? Me dijo que ha organizado que la señora McDonald ofrezca un discurso como este en distintos puntos de la colonia. Doy por sentado que con él como representante podías vislumbrar el brillo de la chaqueta roja de McDonald entre la multitud de admiradores de la terraza. Supongo. A Jamie no parecía agradable esa perspectiva. De hecho, se lo veía bastante sombrío a causa de sus pensamientos oscuros. El relato de mi conversación con Gerald Forbes no mejoraría su ánimo, pero de todas formas se lo conté. Bueno, era inevitable, dijo, encogiéndose un poco de hombros. Tenía la esperanza de mantener el asunto en secreto, pero tal y como están las cosas con Robin McWilliam, tengo más remedio que buscar donde pueda. Por más que eso haga que se conozcan mis intenciones y que se hable de ellas, volvió a volverse inquieto. ¿Te encuentras bien, Sassenage? Me preguntó de pronto mirándome. Sí, pero tú no, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Sonrió un poco. Ah, no es nada. Nada que yo no supiera ya. Pero es distinto, ¿no? Uno cree que está preparado, pero cuando se encuentra cara a cara con lo que debe hacer, daría cualquier cosa para que no fuera así. Miró hacia el parque lanzando el mentón para señalar la multitud. Un mar de tartán cubría el césped y las sombrillas de las damas estaban abiertas para hacerle frente al sol como un campo de coloridas flores. A la sombra de la terraza tocaba un gaitero y el sonido de su pío brechat proporcionaba un contrapunto agudo y penetrante al sonido de las conversaciones. Ya sabía que algún día debería enfrentarme solo a unos cuantos de ellos, que pelearía con amigos y parientes, pero al encontrarme aquí parado con la mano de femoral sobre mi cabeza, como si me bendijera, como los he mirado a todos a la cara y he visto cómo recibían sus palabras, cómo se los veía cada vez más resueltos. De pronto ha sido como si una gran cuchilla hubiera caído del cielo y me hubiera separado de ellos para siempre. El momento se acerca y no puedo detenerlo. Tragó saliva y apartó la mirada. Le tendí la mano queriendo ayudarlo, queriendo aliviarlo y sabiendo que él no podía hacerlo. A fin de cuentas, por mi culpa se encontraba allí, en ese pequeño Getsemaní. De todas maneras aceptó mi mano sin mirarme y me estrelló con tanta fuerza que sentí que los huesos se oprimían entre sí. Señor, ¿aparta de mí ese cáliz? Pregunté. Asistió con la cabeza, con la mirada aún puesta en el suelo y los pétalos caídos de las rosas amarillas. Después me miró sonriendo un poco, pero con tanto dolor en los ojos que contuve el aliento con el corazón conmovido. Aún así sonreía y tras estrujarse la frente con la mano, estudió sus dedos mojados. Bueno, dijo, eso lo hago, no sangre, viviré. Tal vez no, pensé, de pronto asustada. Pelear junto al bando ganador era una cosa, sobrevivir era muy distinta. Notó mi expresión y dejó de apretarme la mano pensando que me estaba haciendo daño. Y que si no era... Y así no era, pero no físicamente. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo en voz baja. Al casarme contigo escogí mi destino, aunque no lo sabía en ese momento. Pero yo ya lo he elegido y ahora no puedo echarme atrás aunque quisiera hacerlo. ¿Lo harías? Pregunté mirándolo en los ojos. Vi la respuesta de ellas. Él negó con la cabeza. ¿Y tú? Porque tú escogiste tanto como yo. También yo negué con la cabeza y sentí cuando me miró con los ojos, ahora despejados, como el brillante cielo, que su cuerpo se relajaba un poco. Durante una décima de segundo estuvimos solos y juntos en el universo. Entonces un grupo de muchachas se acercó lo suficiente como para oír lo que decíamos y cambiábamos a un tema menos arriesgado. ¿Has tenido noticias sobre Manfred? Así que ahora es el pobre Manfred, me preguntó con una mirada cínica.
Bueno, tal vez sea un joven perro inmoral y haya causado muchos problemas, pero no por eso merece morir. Y pareció que no estaba totalmente de acuerdo con mi opinión, pero dejó las cosas como estaban, limitando a decir que había preguntado, pero no había obtenido ningún resultado. Verás cómo aparece, me aseguró. Sin duda en el lugar menos apropiado. Ay, ay, ay. Pero yo haya llegado a ver este día. Gracias, señor de corazón. Era la señora Bond, dominada por el calor, la cerveza y la felicidad, abanicándose tanto que pareció que iba a darle un ataque. Jamie le sonrió. ¿Has podido escuchar bien, mon chéri? Ah, sí, señor, le aseguró ella con fervor. Cada palabra me ha buscado un buen lugar, junto a los tiestos de florecillas donde he podido escuchar el discurso sin que me aplastaran. Había estado junto, había estado a punto de morir de excitación cuando Jamie le ofreció llevarla a la barbacoa. Claro que Arch iba a ir y llevaría a cabo algunas tareas en Crosscheck. Pero la señora Book no había salido del cerro desde que llegó allí muchos años atrás. A pesar de mi inquietud por la atmósfera de onda lanta que nos rodeaba, su efervescente deleite era contagioso, y no pude por menos que sonreír mientras Jane y yo nos turnábamos para responder a sus preguntas. Era la primera vez que veía esclavos negros de cerca, y le parecían de una exótica belleza. ¿Eran muy caros y había que enseñarles a vestirle y hablar como es debido? Porque había oído decir que África era un lugar pagano, donde la gente se iban desnudas por completas y se mataban entre sí con lanzas, como se hacía con los jabalíes, y hablando de desnudeces, la muchacho del soldado en el parque era un escándalo. No nos parecía. Detrás de ese escudo no llevaba ningún trapo. ¿Y por qué tenía los pies en esa cabeza de mujer? Y me había fijado, sus cabellos eran serpientes. ¡Qué cosa tan horrible! ¿Y qué tal Héctor Cameron, que estaba sepultado en esa tumba y estaba construida en mármol blanco, como las tumbas de Hollywood? Imagínese. Ah, de modo que era el difunto marido de la señora Inés, y cuando se había casado con ella el señor Duncan, a quien había conocido, y que era un hombre dulce, de mirada bondadosa. Qué pena que hubiera perdido el brazo. ¿Había sido en alguna batalla? Y miren, el marido de la señora McDonald's, hombre de bella estampa, por cierto. Iba a hablar también. Jamie lanzó una mirada sombría hacia la terraza. En efecto, Alan McDonald's había subido al podio, que en su caso era un medo taburete, pues sin duda el barril había parecido una exageración, y cierta cantidad de personas, muchas menos de las que habían escuchado a su esposa, pero de todas formas un número respetable, se arremolinaban a su alrededor con expresión atenta. ¿Por qué no van a escucharlo? La señora Book ya iba de camino, revoloteando como un colibrí. Oigo perfectamente desde aquí, le aseguró Jamie. Y ve tú a Neiga. La anciana se retiró zumbando de excitación con cuidado. Jamie se llevó a las manos las orejas para cerciorarse de que seguían en su lugar. Ha sido muy amable atraerla, le dije sonriendo. Debía ser medio siglo que la pobre no se divertía tanto. No, concluyó él con una sonrisa. Es probable. Se detuvo de inmediato, frunciendo el ceño, al ver algo por encima de mi hombro. Me volví para mirar, pero él ya había comenzado a andar y me apresuré para alcanzarlo. Era Yocasta, blanca como una leche y desgrañada como nunca la había visto. Se tambaleaba ante la puerta lateral y se habría caído de no haber sido porque Jamie se acercó a toda prisa y la sostuvo cogiéndole la cintura con un brazo. Santo Dios, tía, ¿qué te ocurre? Él habló en voz baja para no llamar la atención. Mientras lo hacía, la llevaba de regreso al interior de la casa. Dios mío, Dios misericordioso, mi cabeza susurró. Su mano se abría como una araña sobre su cara, cubriendo el ojo izquierdo, de manera que los dedos apenas sí le tocaban la piel. Mi ojo, la venda de lino que usaba en público, estaba arrugada y manchada de humedad. Las lágrimas le manaban
pero no estaba llorando, estaba lagrimeando. Un ojo estaba lleno de agua y mucho. Los ojos le lloraban, pero el izquierdo era el peor. Al borde del lino estaba empapado y la mejilla relucía mojada. Debo examinar ese ojo, le dije a Jamie, tocándome el codo y buscando en mano a algún sirviente a mi alrededor. Llévale al recibidor. Era el lugar más cercano de los invitados. Estaban fuera o cruzaban por el vestíbulo para ver si el espejo del príncipe. No, fue casi un grito. No, ahí no. Jamie me miró con una ceja enmarcada por el desconcierto, pero le habló a ella en tono tranquilizador. Bueno, tía, no te preocupes, te llevaré a tu habitación. Vamos, pues, inclinó y alzó los vasos como si fuera una niña, con sus faldas de seda cayendo sobre su brazo, con el sonido de un torrente de agua. Llévala, ya voy. Yo había visto una esclava llamada Angelina, que pasaba por el otro extremo del vestíbulo, y me apresuré a alcanzarla. Le di mis órdenes, tras lo cual me precipité de regreso a la escalera, deteniéndome durante un instante a contemplar el pequeño recibidor. No había nadie allí, aunque la presencia de copas de ponche vacías y el fuerte olor a tabaco de pipa indicaba que era probable que Yocasta se hubiera instalado en ese aposento antes. Su costurero estaba abierto, de su interior salía alguna prenda medio coser que colgaba hacia un lado como un conejo muerto. Niños, quizás, pensé, también habían sacado varios carretes de hilo que esparcidos mostraban sus colores por el pavimento de madera. Vacilé, pero el instinto fue más fuerte que yo, y recogí apresuradamente los carretes de hilo y volví a introducirlos en la cesta. Puse el tejido sobre el conjunto, pero retiré de la mano de inmediato y solté una exclamación. La sangre brotaba de un pequeño tajo de un lado de mi dedo pulgar. Me lo metí en la boca y me succioné con fuerza para aplicar presión en la harina, mientras seguía hurgando con más cuidado en las profundidades del costurero para ver qué me había cortado. Un cuchillo, pequeño pero eficaz. Era posible que lo usara para cortar los hilos de bordar, pero suelto en el fondo del costurero había un estuche de cuero repujado para guardarlo. Deslicé el cuchillo en su estuche, cogí la aguja que había ido a buscar, cerré la tapa abatible de la cesta de labores antes de dirigirme a toda prisa hacia la escalera. Alan MacDonald estaba terminando un breve discurso desde fuera. Llegaron fuertes aplausos mezclados con gritos y vítores de aprobación en gaélico. Malditos escoceses, murmuré entre dientes. ¿Es que nunca aprenderán? Pero no tenía tiempo para contemplar las implicaciones del talento de los McDonalds para enardecer una multitud. Cuando llegué a lo alto de la escalera, detrás de mí venía un esclavo resollando bajo el peso de mi caja de medicamentos, mientras que otro comenzaba a subir con más cuidado una olla con agua caliente de la cocina. Yocasta estaba en su gran sillón, doblada, gimiendo con los labios tan fuertemente cerrados que no se le veían. Se le había caído la cofia y pasaba ambas manos incansablemente por su cabello desordenado, como si buscara algo a lo que agarrarse de manera inútil. Jamie le masajeaba la espalda, susurrándole en gaélico. Cuando entré, levantó la mirada con un alivio evidente. ¿Qué le pasó a Yocasta? Yo sospechaba desde hacía tiempo que el motivo de la ceguera de Yocasta era un glaucoma, una creciente presión en el interior del globo ocular que, de no tratarse, puede llegar a dañar el nervio óptico. Ahora estaba del todo segura que era así. Es más, sabía de qué forma la enfermedad la quejaba. Era evidente que estaba sufriendo un ataque de glaucoma de ángulo cerrado, del tipo más peligroso. Aunque no existía tratamiento para el glaucoma, la patología misma todavía no se identificaría hasta algunos años después. Incluso, aunque supiera la existencia de la enfermedad, ya era demasiado tarde. Su ceguera era permanente. Sin embargo, había algo que yo podía hacer con la situación inmediata, y temí que fuera necesario. Pon un poco de esto a hervir, le dije a Angelina, cogiendo el frasco de cúrcuma canadiense de mi cajita y colocándose en las manos.
Y tú, le dije al otro esclavo, un hombre cuyo nombre no conocía, pon el agua al fuego hasta que vuelva a hervir. Busca unos trapos limpios y mételos en la olla hirviendo. Mientras hablaba, saqué la pequeña lámpara de alcohol que llevaba en mi caja. El fuego de la chimenea casi se había extinguido, pero aún quedaban unas ascuas. Tras inclinarme a encender la mecha, abrí la caja de agujas que había cogido en la sala y cogí la aguja más grande, un trozo de acero de casi 8 centímetros de largo que se empleaba para reparar alfombras. No irás a, comenzó a decir Jamie, se interrumpió tragando. Debo hacerlo, señalé brevemente. No hay más remedio. Cógele las manos. Estaba casi tan pálido como Yocasta, pero asintió y se apoderó de los dedos que buscaban a tiendas, apartándole las manos de la cabeza. Levanté la venda de lino, el ojo izquierdo inyectado de sangre estaba inflamado de manera perceptible bajo el párpado. En torno a él afloraban las lágrimas que rebosaban en un constante manar. Incluso sin tocarlo, percibí la intención en el interior del globo ocular y la repulsión me hizo apretar los dientes. No podía hacer otra cosa. Con una rápida oración a Santa Clara, patrona de las aflicciones de la vista, además de mi propia santa tutelar, pasé la aguja por la llama de la lámpara y mojé con alcohol un trapo con el que le quité el hollín. Tragando un repentino exceso de saliva, separé los párpados del ojo, afectando con una mano. Encomendé mi alma a Dios y clavé con fuerza la aguja en la esclerótica, cerca del borde del iris. Cerca de mí percibí una tos, el sonido de un líquido al derramarse sobre el suelo, un hedor a vómito, pero no podía distraerme. Saqué la aguja con cuidado, con tanta rapidez como me fue posible. En un instante Yocasta se había puesto, temiera moverse, aunque solo fuera para respirar. Del ojo salió un fluido, el humor vitreo, un poco turbio, apenas suficientemente espeso, como para distinguirlo cuando manó sobre la superficie de la esclerótica. Yo seguía manteniéndole abiertos los párpados. Con mi mano libre cogí uno de los trapos sumergidos en la infusión de cúrcuma canadiense. Lo escurrí para eliminar el exceso de líquido sin prestar atención al lugar donde caía y se lo apliqué en el rostro con suavidad. Yocasta jadeó al sentir el calor sobre la piel, soltó las manos y asió el trapo. Entonces la solté, permitiéndole que se apoderara del trapo caliente y que se lo apretara contra el ojo izquierdo cerrado. El calor la aliviaría un poco. Oí el sonido de unos pies ligeros que subían por la escalera y cruzaron el vestíbulo. Era Angelina, que entró jadeando con un puñado de sal en la mano y una cuchara en la otra. Eché la sal de su húmeda palma en la olla de agua caliente y le indiqué que removiera hasta que se disolviera. ¿Has traído el láudano?, le pregunté en voz baja. Yocasta, con los ojos cerrados, estaba recostada en su silla, rígida, como una estatua. Apretaba los párpados con fuerza y tenía los puños cerrados sobre las rodillas. No he podido encontrar el láudano, señora, me susurró. Angelina, dirigiéndole una mirada de temor a Yocasta. No sé quién lo habrá cogido. Los únicos que tienen la llave son el señor Ulises y la señora Cameron. ¿Ulises te ha abierto el gabinete de los medicamentos? ¿Sabe ya que la señora Cameron está enferma? Angelina asistió con la cabeza firme, haciendo que la cinta de su cofia revoloteara. Ah, sí, señora, si se enteraría sin que yo lo hubiese dicho, se enfurecería. Dice que si ella quiere verlo, que lo busque. ¡Qué impresión! Acá está. Que lo busque, que de inmediato. Si no, me ha indicado que le dijera a la señora Cameron que no se preocupara, que él se encargaría de todo. Al oírlo esto, Yocasta lanzó un largo suspiro y sus apretados puños aflojaron un poco. Que Dios lo bendiga, murmuró con los ojos cerrados. Sin duda se hará cargo de todo, estará perdida sin él, perdida. Su cabello blanco estaba empapado a la altura de las sienes y el sudor descendía hasta las puntas y caía sobre sus hombros, haciendo que aparecieran manchas de la seda azul oscuro de su vestido. Angelina le desató el vestido y el corsé a Yocasta y se los quitó.
Después le pedí a Jamie que la acostara vestida con su justillo y con una gruesa capa de toallas alrededor de la cabeza, llené una de mis jeringas hechas con colmillo de serpiente, con agua salada tibia, y mientras Jamie de mala gana le mantenía los párpados abiertos. Le irrigué el ojo con cuidado, con la esperanza de evitar que el pinchazo se infectara. La herida, en sí, era ranza de evitar. La herida en sí era un diminuto punto escarlata en la esclerótica, sobre el que se veía una pequeña ampolla conjuntival. Noté que Jamie no podía mirarla sin pestañear y le sonreí. Se pondrá bien, dije. Pues márchate si quieres. Jamie asistió y se dispuso a irse, pero Yocasta extendió la mano para detenerlo. No, quédate a Crusley si quieres. Dijo esto último solo para guardar las formas. Lo había cogido de la manga, aferrándolo con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Sí, tía, por supuesto, respondió con calma y puso su mano sobre la de ella, oprimiéndolo para tranquilizarla. Aún así, ella no soltó hasta que él se sentó a su lado. ¿Quién más está aquí?, preguntó moviendo la cabeza de un lado al otro, con aire de preocupación, tratando de oír los sonidos delatores de la respiración en movimiento. ¿Ya se han ido los esclavos? Sí, han ido a ayudar a servir la comida, le dije. Solo quedamos Jamie y yo. Cerró los ojos, tomó aire y respirando con profundo estremecimiento, solo entonces comenzó a relajarse un poco. Bien, debo decirte algo, sobrino, que nadie más debe escuchar, sobrina, intervino señalándome con una mano larga y blanca. Comprueba si estamos realmente solos. Obedientemente, me asomé al vestíbulo, no se veía nadie, aunque desde una habitación al otro lado del vestíbulo llegaban voces, risas, tremendos cisneos y golpes producidos por marchas que parloteaban mientras arreglaban el cabello y sus vestidos. Retiré la cabeza y cerré la puerta, y los sonidos del resto de las casas cesaron al instante, amortiguados hasta convertirse en un murmullo distante. ¿Qué ocurre, tía? Jamie aún le sostenía la mano, cuyo dorso acariciaba una y otra vez con un grueso pulgar, con el ritmo tranquilizador que le había visto emplear a los animales que estaban nerviosos. No obstante, no era tan eficaz como su tía, como un caballo o un perro, pero él está aquí. ¿Quién está aquí, tía? No lo sé. Sus ojos giraron desesperados de una y otra dirección en un vano intento por ver, no solo a través de la oscuridad, sino a través de las paredes. Jamie me miró alzando las cejas, aunque se daba cuenta tanto como yo de que ella no deliraba, por muy incoherente que pareciera su afirmación. Ella era consciente de cómo sonaba, podía ver su rostro y el esfuerzo por recomponerse. Ha venido a buscar el oro, dijo bajando la voz, el oro francés. ¿Ah, sí?, preguntó Jamie con cautela. Me lanzó una mirada con una ceja enmarcada, pero negué con la cabeza. No estaba alucinando. Yocasta suspiró con impaciencia y movió la cabeza, pero de pronto se detuvo, emitió una sofocada exclamación de dolor y se cogió la cabeza con ambas manos como si quisiera mantenerla en su lugar. Respiró hondo durante un instante, cerrando los labios con fuerza, luego bajó las manos despacio. Comenzó anoche, dijo, el dolor del ojo. Había despertado por la noche sintiendo que el ojo le latía con un dolor que se le extendió gradualmente por el lado de la cabeza. Ya me había ocurrido antes, ¿sabes?, explicó. Se incorporó hasta sentarse en la cama. Su aspecto había mejorado un poco, aunque seguía sosteniendo el paño caliente en el ojo. Cuando comencé a perder la vista, a veces en un ojo, otras en los dos. En cualquier caso, siempre sabía cómo seguiría. Pero Yocasta Mackenzie Cameron Innes no era una mujer que permitiera que una mera indisposición corporal interfiriese en sus planes, y menos aún que interrumpiera lo que prometía. Lo que prometía ser el acontecimiento social más importante de la historia del cross cheese.
Me disgusté mucho, justo el día que venía Flora a McDonald's, pero ya está organizado todo. Las reses ya estaban condimentadas y asándose en sus fosos. Barriles de cerveza fuertes y suaves guardaban junto a los establos. Y el aire que procedía de la cocina estaba repleto de la fragancia de pan caliente y judías. Los esclavos estaban bien aleccionados y ella confiaba en que Ulises se ocuparía de todo. Pensó que lo único que tendría que hacer era mantenerse en pie. No quería tomar opio ni láudano, explicó, porque sin duda harían que me durmiera, de modo que me limité al whisky. Era una mujer era una mujer alta y estaba más habituada a una indigesta de bebidas espirituosas que habrían derribado a un hombre moderno. Para cuando llegaron los McDonald's ya se había bebido la mayor parte de una botella, pero el dolor empeoraba. Y entonces el ojo empezó a lagrimear de tal manera que todos se habían dado cuenta que algo iba mal. Yo no quería que eso ocurriera, de modo que me vine a la sala de estar. Había tenido la precaución de meter un botellín de láudano en mi cesta de labores, por si no me bastaba el whisky. Fuera la gente se reunía como piojos tratando de ver o decir algo a la señorita McDonald's, pero me pareció que no había nadie en la sala de estar, como mínimo en la medida que me lo permitiera el martillero que se sentía en la cabeza y en el ojo, que parecía a punto de estallar. Pero esto último con toda naturalidad, pero vi que Jamie daba un respiro. Era evidente que el recuerdo de lo que había hecho con la aguja aún estaba fresco en su cabeza. Tragó saliva y se pasó los nudillos con fuerza por la boca. Yocasta explicó cómo, tras sacar la botella y beber unos sorbos del botellín de láudano, se sentó un momento a esperar que surgiera efecto. No sé si alguna vez ha tomado esa cosa, sobrino, pero produce una sensación extraña, como si una fuese a disolverse por los bordes. Si tomas una gota de más, aunque estés ciega, comienzas a ver cosas que no están ahí, y también a oírlas. Entre el efecto del láudano, el de la bebida y el del ruido de la multitud, no oyó ninguna pisada, y cuando la voz sonó cerca de ella, pensó durante un momento que se trataba de una alucinación. Así que detrás de esa muchacha, dijo. Nos contó Yocasta y su rostro se puso aún más blanco al recordar. ¿Me recuerdas, verdad? Supongo que sí lo recordaría, tía, secamente, afirmó James secamente. Así es, repuso ella. Con igual sequedad había oído esa voz en 2 ocasiones con anterioridad. Una en la reunión cuando se casó tu hija y la otra hace más de 20 años en una posada cerca de Coicash en Escocia. Se quitó el paño mojado en la cara y lo introdujo sin vacilar en los cuencos de agua tibia. Sus ojos estaban rojos e hinchados, inflamados, destacando frente a la piel pálida y en su ceguera parecían una gran vulnerabilidad. Pero Yocasta era dueña de sí misma otra vez. Sí, sí, lo conocía, repitió. Se había dado cuenta enseguida de que conocía su voz, pero durante un momento no pudo identificar a quién pertenecía. Y entonces recordó y conmocionada se aferró a su brazo de sillón. ¿Quién eres?, preguntó con todas las fuerzas para que pudo reunir. El corazón le latía al ritmo del palpitar de su cabeza y de su ojo, y sus sentidos nadaban en whisky y láudano. Tal vez fuera el láudano lo que le pareció transformar el ruido de la gente en el rumor de un mar cercano, el sonido de las pisadas de un esclavo, en el vestíbulo, en el estrépito de los zuecos del propietario de la posada, ascendido por la escalera de su establecimiento. Yo estaba ahí, de verdad estaba ahí. A pesar del sudor que le corría por el rostro, vi que tenía la carne de gallina en la posada de Coingash. Olía el mar, oía a los hombres, Héctor y Douglas, los oía. Discutían en algún lugar a mi espalda, y el hombre enmascarado lo vi, dijo, y volvió sus ojos ciegos hacia mí. Esa vez un escalofrío recorrió mi propia nuca. Hablaba con tal convicción que durante un instante pareció que en realidad me veía, detenido al pie de la escalera tal como lo vi hace 25 años con un cuchillo en la mano y mirándome por agujeros de su máscara. Y le dijo, ¿sabes quién soy, muchacha? Y a ella le pareció ver cómo sonreía, aunque de una manera confusa. Sabía que solo estaba oyendo su voz,
que nunca le había visto la cara y que ni siquiera aún cuando conservaba la vista. Estaba sentada en la cama doblada, con los brazos cruzados sobre el pecho, como para defenderse de su enmaruñado cabello blanco, le caía en desorden sobre la espalda. Ha regresado, dijo, y un súbito temblor compulsivo hizo que se estremeciera. Ha venido en busca del oro. Cuando lo encuentre me matará. Jamie posó la mano sobre el brazo de ella, procurando serenarla. Nadie te matará mientras yo esté aquí, tía, aseguró. De modo que ese hombre estuvo en tu sala de estar y tú lo reconociste tu voz. ¿Qué más te dijo? Ella seguía temblando, aunque un poco menos. Pensé que sería tanto como reacciona a las elevadas dosis de láudano y de whisky como por temor. Sacudió la cabeza en un esfuerzo para recordar. Dijo que había regresado para devolverme el oro a su legítimo propietario, que nosotros solo lo teníamos en fideicomiso y que aunque no nos reclamaría lo que Héctor y yo gastamos, no era mío y nunca lo había sido, que le dijera dónde estaba, que él se ocuparía de los demás. Y después puso su mano sobre mí. Dejó abrazarse y le tendió un brazo a Jamie. En mi muñeca. ¿Ves las marcas? ¿Las ves, sobrino? Parecía nerviosa. Se me ocurrió de pronto que tal vez ella misma dudara de la existencia de su visitante. Sí, tía, dijo quedamente Jamie, tocándole la muñeca. Hay marcas. Las sabía. 3 manchas amoratadas de forma oval. Me apretó y después me retorció la muñeca con tal fuerza que creí que me había roto a mí. Y sentí el calor de su aliento y su hedor a tabaco en la cara. Yo le sostenía la otra muñeca y notaba su pulso en ella. Era fuerte y rápido, pero de vez en cuando se saltaba un latido. Aunque no era de extrañar, me pregunté con qué frecuencia y en qué cantidad tomaría láudano. De modo que metí la mano en mi costurero, desenvainé un pequeño cuchillo y le tiré un puntazo a las pelotas. Concluyó. Jamie, sorprendido, se echó a reír. ¿Y acertaste? Sí que lo hizo, dije antes que Yocasta pueda responder. Vi sangre seca en la hoja. Bueno, eso le enseñará a no andar atemorizando a una indefensa mujer ciega, ¿verdad? Jamie le dio una palmadita en la mano. Bien hecha, tía. ¿Entonces se ha ido? Así es. El recuerdo de su éxito le había serenado mucho. Soltó la mano que yo le cogía para incorporarse en las almohadas, se quitó la toalla que aún llevaba en el cuello y con una fugaz mueca de desagrado la dejó caer al suelo. Al ver que era evidente que se sentía mejor, Jamie me miró y se puso de pie. Iré a ver si hay alguien cojeando por ahí, dijo. Cuando llegó a la puerta se detuvo y se volvió hacia Yocasta. Tía, has dicho que ya te habías encontrado 2 veces con ese sujeto. En la posada de Coinrach, cuando los hombres bajaron el oro en la tierra, y también en la reunión hace 4 años. Yocasta asistió, apartándose el pelo húmedo de la cara. Así es, fue el último día. Entró en mi tienda cuando yo estaba sola, me di cuenta de que había alguien, aunque al principio no habló, y yo pregunté quién era. Entonces se rió y me dijo, de modo que lo que cuentan es verdad, ¿estás totalmente ciega? Ella se levantó para enfrentarse al visitante invisible, reconociendo su voz, pero aún sin saber dónde lo habían oído antes. Así que no me conoce, señora Cameron. Fui amigo de tu esposo, aunque hace muchos años que no nos vemos. Fue en la costa de Escocia, una noche de luna. Al recordar, ella se pasó la lengua por los labios de resecos, y de pronto recordé y le dije, tal vez está ciega, pero yo lo conozco bien, señor. ¿Qué quiere? Pero ya se había marchado. Y al cabo de un instante oí las voces de Freda y Ulises que se acercaban a la tienda. Él los había vistos, les pregunté, pero habían estado inmersos en una discusión y no volvieron a salir. Entonces decidí estar siempre acompañada hasta que nos marcháramos de allí. Y él no volvió a acercarse hasta ahora que nos marchamos de allí. Hasta ahora. Jamie frunció el ceño y se frotó lentamente en el puente largo y recto de la nariz con un nudillo. ¿Por qué no me lo dijiste en su momento?
Un toque de humor asombró al semblante maltrecho de Yocasta y se rodeó con la muñeca lastimada con los dedos. Creí que lo había imaginado. Fedra encontró la botella de láudano y en el lugar donde Yocasta había dejado caer su sillón y también un pequeño rastro de gotas de sangre que yo con las prisas que no había visto. Pero el reguero se disipaba antes de llegar a la puerta, fuera cual fuera la herida de Yocasta había infligido, era superficial. Duncan, a quien habíamos mandado a buscar sin llamar la atención, se apresuró a dirigirse a Yocasta para tranquilizarla, con el único resultado de que éste le ordenó que regresara de inmediato para ocuparse de los invitados. Yocasta recibió a Ulises con un poco más de cordialidad. Cuando me asomé a la habitación para ver cómo seguía, vi que él estaba sentado en la cama cogiendo de la mano a su ama, con tal expresión de bondad en el semblante, por lo general impasible, que conmovida regresé al vestíbulo sin hacer ruido para no molestarlos. Él, sin embargo, me vio y me saludó con la cabeza. Hablaban en voz baja y él inclinó la cabeza tocada con una rígida peluca blanca hacia ella, que movió la suya e emitió un quejido. Él estrechó la mano con más fuerza, se había quitado los guantes blancos en su mano fuerte y oscura. La de Yocasta se veía larga y pálida. Ella respiró hondo para serenarse. Luego le dijo unas palabras más, le oprimió la mano y se recostó. Él se puso de pie y se quedó mirando la cama durante un momento. Después se irguió y sacando los guantes del bolsillo salió del vestíbulo. ¿Tendrá la bondad de buscar a su marido, señora Fraser? Me dijo en voz baja. Mi ama quiere decirle algo. La fiesta continuaba, pero los ánimos se le habían calmado un poco. Cuando seguimos a Ulises al interior de la casa, los comensales nos saludaban, pero no intentaban detenernos. Nos condujo por la escalera que bajaba al cuarto de servicio, una diminuta estancia continua de la cocina de invierno, con anaqueles repletos de ornamentos de plata, recipientes llenos de betún, vinagre, cera y aní. Un costurero que contenía alfileres, agujas e hilos, pequeñas herramientas para trabajos de reparación, y lo que parecía una sólida provisión privada de coñac, whisky y licores diversos. Sacó las botellas de su anaquel, metió la mano en el espacio vacío que dejaron y apretó la manera del muro con sus manos, enguantadas de blanco. Se oyó un chasquido y un pequeño panel se deslizó con un suave sonido de arrastre. Ulises se hizo a un lado, invitando en silencio a Jane a que mirara. Este levantó una ceja y se inclinó para atisbar del interior del escondite. La estancia era oscura y sombria. Solo alumbraba por la luz escasa que se filtraba por las ventanas que se abrían en lo alto de los muros de la cocina. Está vacía, dijo. Sí, señor, y no debería estarlo. La voz de Ulises era baja, respetuosa, pero firme. ¿Y de qué había? ¿Y qué había aquí? Pregunté mirando en la puerta para ver si alguien nos escuchaba. La cocina parecía haber sufrido un bombardeo, pero solo quedaba allí un pinche de cocina, un muchacho un poco tonto que canturreaba en voz baja mientras fregaba las ollas. Parte de un lingote de oro, respondió Ulises con voz. Queda. El oro francés que Héctor Cameron había traído consigo de Escocia, 10.000 libras en lingotes marcados con la real flor de lis, era la base de la prosperidad de River Round. Naturalmente, aquello no se podía saber. Héctor primero y después de su muerte, Ulises iban cogiendo lingotes, cuyo blando metal amarillo raspaban hasta formar una pequeña y anónima pila de polvo. Esta podía ser llevada a alguno de los almacenes próximos o, para mayor seguridad, a lugares tan lejanos como las ciudades costeras de Edenton, Wilmington o New Bremen, para cambiarla con precaución, en pequeñas cantidades que no suscitaran comentarios por dinero en efectivo o vales de compra que podían ser empleados sin problemas en cualquier lugar. Quedaba más o menos medio lingote, dijo Ulises, haciendo un gesto hueco hacia el hueco de la pared. Me di cuenta que faltaba el oro hacía unos meses. Por supuesto que desde entonces utilizo un nuevo escondite. Jamie contempló la cavidad vacía y se volvió hacia Ulises. ¿Y el resto? La última vez que miré estaba a buen recaudo, señor. Gran parte del oro se encontraba en el interior del mausoleo de Héctor Cameron, oculto en un ataúd y custodiado era de su poder por su espíritu. Era posible que uno o dos esclavos, además de Ulises, tuvieran noticias de ellos.
pero el miedo de los fantasmas bastaba para mantenerlos a distancias. Recordé la sal esparcida en el suelo a la entrada del mausoleo y me estremecí un poco, a pesar del sofocante calor que hacía en el sótano. Claro que hoy no he tenido tiempo para mirarlo, añadió el mayordomo. Mayordomo. No, claro. ¿Duncan lo sabe? Preguntó Jamie señalando el escondite con la cabeza. Jamie asistió, con la cabeza y los brazos. Ay, perdón. Cualquiera puede haberle robado. Son tantos los que vienen a esta casa. Los inmensos hombros del mayordomo se escogieron levemente, pero ahora ese hombre de la mar ha regresado. El tema cambia, ¿verdad, señor? Sí, así es. Jamie meditó sobre ese aspecto durante un momento, tamborileando suavemente los dedos contra su pierna. Bien, pues tú te quedarás durante un tiempo, ¿verdad, Sassenach? Debe examinar el ojo de mi tía, ¿no? Asentí con la cabeza, siempre y cuando a mi tosca operación no le causara una infección. Había poco o nada que pudiese hacerse por el ojo en sí, pero era necesario observarlo, limpiarlo y regarlo hasta tener la certeza de que había sanado. Nos quedaremos un tiempo, dijo Jamie, volviéndose hacia Ulises. Enviaré a los Bug al cerro, para que vean cómo van las cosas y se ocupen de la ciega. Nosotros permaneceremos aquí y vigilaremos. La casa estaba llena de huéspedes, pero dormí en el vestidor de Yocasta para poder observarla. El alivio de la presión de su ojo había hecho que el insoportable dolor cediera, y ella se había sumido en un profundo sueño. Sus constantes vitales eran lo bastante tranquilizadoras como para que me pareciera que yo también podía dormir. Pero como era consciente de que tenía un paciente a mi cargo, mi sueño era ligero y me despertaba cada cierto tiempo para entrar de puntillas a su habitación. Duncan dormía como un tronco, agotado por los acontecimientos del día, sobre un jergón a los pies de la cama, mientras encendía una vela de la chimenea y me acercaba al lecho y oía su pesada respiración. Yocasta seguía dormida, boca arriba, con los brazos cruzados sobre el cubrecama. Tenía la cabeza echada hacia atrás y la aristocracia severidad de sus facciones y la nariz recordaban a las estatuas sepulcrales de la capilla Saint-Denis. Sonreí al pensar que era curioso que Jamie adoptara esa misma posición, tumbado boca arriba con las manos cruzadas y recto como una flecha. Briano, desde niña se movía mucho cuando dormía como yo. El hecho de pensarlo me produjo una leve e inesperada sensación de placer. Por supuesto que había heredado cosas mías, pero se parecía tanto a Jamie que notarla siempre me resultaba sorprendente. Apagué la vela de un soplido, pero no regresé de inmediato a la cama. Había ocupado el catre de Fedra en el vestidor, que era un lugar cálido, encerrado y pequeño. El calor del día y del consumo de alcohol me habían dejado la boca como el algodón y una vaga jaqueca. Cogí la jarra de agua que estaba junto a la cama de Yocasta, pero estaba vacía. No necesitaba volver a encender una vela. Uno de los faroles del vestíbulo seguía encendido y un débil resplandor recortaba la puerta. La abrí en silencio y miré afuera. En el pasillo se veían hileras de cuerpos yacentes, eran los sirvientes que dormían a las puertas de las habitaciones, y el aire latía suavemente con los ronquidos y la respiración pesada de una multitud de personas sumergidas en las distintas fases del sueño. Sin embargo, en el extremo del pasillo se distinguía una pálida figura erguida frente a la alta ventana del mirador que daba al río. No se volvió, aunque debió oírme. Me puse a su lado y miré por la ventana. Fedra solo llevaba puesta una camisa y se había quitado la tela con la que se cubría el cabello, que le caía sobre los hombros en una suave y espesa melena. Era raro que una esclava tuviese esa cabellera, pensé. La mayor parte de las mujeres llevaban el pelo muy corto, bajo sus tocados o turbantes, puesto que carecían de tanto tiempo como puesto que carecían tanto del tiempo como de los útiles necesarios para arreglárselo. Pero Fedra era la doncella de Yocasta, y era de suponer que eso le permitiría algún tiempo de ocio y como mínimo un peine. ¿Quieres que te deje en tu cama? Me quedaré levantada un rato. Puedo dormir en el diván, le ofrecí en voz baja. Fedra me miró y sacudió la cabeza. Ah, no, señora, contestó con suavidad. Se lo agradezco mucho. No tengo sueño. ¿Vio la jarra que yo llevaba? E hizo ademán de cogerla.
¿Voy a buscarle un poco de agua, señora? No, 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 yo lo haré. Me apetece tomar el aire. Pero me quedé a su lado mirando hacia afuera. Era una noche hermosa, repleta de estrellas que se veían bajas y brillantes sobre el río, como un suave hilo de plata que se enrollaba en la oscuridad. Había luna, una delgada hoz que ya llegaba a su punto más bajo sobre la curva del horizonte. Una o dos pequeñas hogueras ardían junto a los árboles de la orilla. La ventana estaba abierta y por ella entraban miríadas de insectos. Una pequeña nube danzaba en torno al farol que teníamos a nuestras espaldas y pequeñas cosas aladas me rozaban la cabeza y los brazos. Los grillos cantaban, eran tantos que su canto era un sonido insistente y constante, como el provocado por un arco al pasarlo por las cuerdas de un violín. Fedra se dispuso a cerrarla. Dormir con la ventana abierta se consideraba muy poco saludable y lo más probable es que lo fuera, dado que aquel ambiente pantoso eran muchas las enfermedades que se transmitían a través de los mosquitos. Me ha parecido oír algo ahí afuera, dijo señalando la oscuridad. Ah, debe ser mi marido, comenté, o Ulises. Ulises, repitió con una expresión sobresaltada. Jamie, Ian y Ulises habían organizado turnos de vigilancia y sin dudas andarían entre las sombras rondeando la casa en silencio y vigilando el mausoleo de Héctor, por si acaso. Pero Fedra, que nada sabía del oro que había desaparecido, ni del misterioso visitante, tampoco tenía noticia de que se había reforzado la vigilancia, a no ser indirectamente en que los esclavos siempre sabían las cosas. Sin dudas habían sido ese sexto sentido el que la había urgido a mirar por la ventana. Solo se mantiene alerta, dije en tono más tranquilizador. Ya sabes, con tanta gente, los McDonald y con ellos, bastantes invitados, ha venido a pasear la noche en la plantación de Far Campbell, pero todavía quedaba mucha gente en la propiedad. Fedra insistió, pero parecía apesadumbrada. Solo es que siento algo que no va bien, dijo, no sé qué. El ojo de tu ama, empecé a decir, pero ella negó con la cabeza. No, no, no sé, pero algo en el aire, lo he estado sintiendo, no me refiero solo a esta noche. ¿Ocurre algo? ¿Alguna cosa se aproxima? Me miró. Aunque no encontraba la forma de decir lo que sentía, yo lo entendí perfectamente. Tal vez solo eran las emociones agudizadas por el inminente conflicto, se sentía en el ambiente, pero también podría tratarse de otra cosa, algo subterráneo, apenas percibido, pero presente, como la tenue forma de una serpiente marina que se atisba en apenas un instante y luego desaparece creando una leyenda. Mi abuela vino de África, dijo Fedra con voz que queda contemplando la noche. Hablaba con los huesos, decía que cuando algo malo estaba a punto de ocurrir se lo contaban. ¿De veras? En semejante atmósfera silenciosa, a excepción de los ruidos de la noche provocados por la multitud de almas que nos rodeaban, tal afirmación no parecía tener nada de real. ¿Te enseñó a hablar con los huesos? Negó con la cabeza. Pero la comisura de sus labios se plegó una pequeña expresión secreta que me hizo pensar que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Se me acababa de ocurrir un pensamiento poco agradable. No veía cómo Steve Bonner podía estar relacionado con los acontecimientos actuales. No cabía duda de que no era el hombre que, surgiendo del pasado de Yocasta, le había hablado, y tampoco era su estilo robar con disimulo. Pero si tenía motivos para poder creer que podía haber ahora en algún lugar de River Round, y a juzgar por lo que Roger nos había explicado acerca del encuentro de Fedra con el fornido irlandés de Cruzchex. Aquel irlandés que te encontraste cuando saliste con Jamie, dije, apretando más la pulida superficie de la jarra. ¿Lo has vuelto a ver? Ella pareció sorprenderse. Era evidentemente que Bonnet era lo último en que estaba pensando. No, señora, contestó, no lo he vuelto a ver, pensó. Durante un instante
bajando los párpados. Su piel era del color café con leche y su cabello creí que en algún lugar de su árbol genealógico debía haber algún hombre blanco. No, señor, repitió con dulzura antes de volver a fijar su mirada atribulada en la noche silenciosa y en la luna que se ponía. Solo sé que algo no va bien. Junto a los establos cantó un gallo con un sonido sobrecogedor, y fuera del lugar y en medio de la noche. Y nos continuamos mañana con la lectura. Muchas gracias a todas y